Ya, ya. Entonces, un poco aprovecho el momento de conectividad de audio que hay, un poco recalcar de que cuando hagan sus exposiciones, cuando ustedes den sus argumentos, no confundan lo que es el tipo de cambio fijo con el tipo de cambio flexible. ¿Sí? Recuerden, el término depreciación corresponde al tipo de cambio flexible y el término de evaluación corresponde al tipo de cambio fijo. Si ustedes dan un argumento en el cual dicen que una política sea monetaria o sea fiscal y mencionan que la moneda se deprecia y después dicen que, y después indican que corresponde a un tipo de cambio fijo y han dicho que la moneda se deprecia, en la respuesta va a ser, o sea, el argumento va a ser nulo y la respuesta va a ser cero. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso ténganlo por favor muy en cuenta, no confundir los argumentos. Después vayan a decir, profe, pero si está bien el argumento, pero por la definición técnica está mal la respuesta. ¿Sí? Ese era un comentario que les quería decir. El otro era con respecto a la movilidad imperfecta de capitales. Cuando estamos hablando de movilidad imperfecta de capitales, en el corto plazo resulta casi el equivalente a una política con tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque se restringe el movimiento de capitales, es decir, es el equivalente a que se proteja la salida de divisas, que es lo que ocasiona que fluctúe la moneda. ¿Cómo la proteges? Controlando el flujo de capitales. Entonces limitas la salida de flujo de capitales y obviamente todo el escenario que vas a tener es el escenario parecido a una política de tipo de cambio fijo. Pero esto va a resultar en el corto plazo. O sea, tú vas a tener todos los beneficios que te atrae una política de tipo de cambio fijo. Pero en cambio, a largo plazo, este mecanismo se va a diluir, porque los entes van a encontrar un proceso en el cual van a poder sacar los recursos a largo plazo. Y obviamente lo que vas a tener es que los efectos adversos se van a ver más acentuados. Eso quería recalcarle para lo que era la política, lo que era tanto en política fiscal como era política monetaria, cuando nosotros tenemos limitaciones en lo que es movilidad de capitales. ¿Sí? Ahora sí, ya el segundo grupo ya concluyó. Vamos con el primer grupo. En el primer grupo, quisiera que me indiquen cuáles son los efectos que tienen cuando trabajamos con una política fiscal de tipo expansiva. Pueden proyectar las láminas si desean. Ya cuando estamos con una política fiscal expansiva, los efectos son que aumenta el gasto público, aquí disminuyen los impuestos, se trabaja con un cambio flexible en el cual la moneda se deprecia, aumenta la inversión, el consumo y la demanda agregada. Ya. En política fiscal expansiva, ¿no? Expansiva, ajá. ¿Expansiva con qué tipo de cambio? Con tipo de cambio flexible. Con tipo de cambio flexible. ¿Qué tú dices que Flexible es donde ocurre se con, deprecia la moneda. ya qué indicas que va a pasar con la producción? A ver, el precio, las reservas monetarias y el producto en tipo de cambio flexible se mantienen constante, pero el tipo de cambio disminuye. ¿Y qué va a pasar con la tasa de interés? La tasa de interés aumenta. Aumenta. ¿O me equivoco? No, al fin y al cabo va a quedar, recuerda que por el efecto de la pérdida de valor de la moneda, por la depreciación, Ya. en un tipo de cambio flexible, se va a ajustar la tasa de interés nacional, se va a ajustar a la tasa de interés internacional. ¿Sí? Yeah. Eso ocurre. ¿Sí? Siempre en estas políticas vamos a tener que la tasa de interés siempre se va a estabilizar a la tasa de interés internacional. ¿Dónde es que no se va a estabilizar la tasa de interés? Es cuando nosotros tengamos limitaciones en la movilidad de capitales. Ahí nosotros vamos a tener un efecto generado en la tasa de interés.
¿Sí? Ya. Eso es con respecto a las exposiciones. Los felicito a todos. Han hecho su mejor esfuerzo. Ahí han aprendido algunas cositas más. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Antes de ir con el ejercicio, voy a tomar lista. Así que, por favor, no, si no, mejor os dejo la lista cuando se caiga el internet, porque como el internet sabe ser fluctuante, cuando se caiga Profe, tome ahorita. cuando se caiga el internet, porque después estamos ahí por medio del chat. ¿Ya? Continuamos. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Ya? Lo pueden anotar, no lo he subido todavía al aula virtual, entonces ahí pueden hacer un captura de pantalla para que tengan los datos. Supongamos que en una economía, el mercado de bienes va a estar representado por estas condiciones, donde el consumo va a ser una forma funcional, donde tenemos que el consumo autónomo es 200, ¿sí? La propensión marginal a consumir va a ser de 0.75 del ingreso disponible. Y el ingreso disponible nosotros sabemos que es el total de ingresos menos la parte de tributo. Tenemos por otro lado la inversión. La inversión va a estar dado que depende obviamente del mismo nivel de consumo autónomo y obviamente la parte que se destina al ahorro, ¿no? Multiplicado por la tasa de interés que te paguen por tener tu dinero ahorrado. Ahí tenemos nosotros lo que es el consumo, el ingreso disponible, tenemos la inversión. Tenemos que el gobierno realiza un gasto de 100 y los tributos están también dados por el gasto, ¿no? O sea, el gobierno gasta todo lo que recibe de impuestos. Recibe 100 por conceptos de impuestos y gasta 100 por conceptos de impuestos. Todo lo que recibe de impuestos lo gasta. Las exportaciones tenemos que estar equilibradas. Exportaciones son 50 y las importaciones son 50. Ya con esto, nosotros sabemos que la demanda agregada va a estar dado por la condición que nosotros ya conocemos. Consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Además de esto, tenemos que el mercado de dinero va a estar representado por el nivel de producción menos 100, que está representado por la cantidad de dinero que recibe el gobierno, recibe la economía del gobierno, que son los 100, que es lo que capta por concepto de impuestos, multiplicado por la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, este es el mercado, esta es la oferta de dinero, perdón, la demanda de dinero, ¿sí? Esta es la demanda de dinero, y la oferta de dinero va a estar representado, en este caso, por un valor de 1000 sobre 2. Y esta es la función que nos determina el equilibrio del mercado de dinero. Entonces, aquí nosotros tenemos mercado de bienes, mercado de dinero. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos a este ejercicio, si fuera hasta aquí, sin estos rubros, nosotros tendríamos una economía cerrada. Ahora vamos a ver con una economía abierta. En una economía abierta nosotros tenemos que la tasa de interés internacional es del 6%. ¿Ya? Con todos estos datos, encuentren las ecuaciones IS y LM en movilidad perfecta de capitales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esa actividad. ¿Sí? Tenemos que encontrar la ecuación. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me logran escuchar? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, dado esto, nosotros vamos a armar nuestra ecuación. Vamos a venir acá. ¿Cómo es la ecuación de la producción? Acá. ¿Cómo calculábamos la función de demanda agregada? ¿A qué era igual la función de demanda agregada? ¿A qué era igual la función de demanda agregada? Para el ingreso, el consumo. Al consumo, ¿no? ¿Cuánto tenemos de consumo? 200 más 0.75. Aquí voy a copiar esto. ¿Sí?
Entonces, esta es mi función de consumo. Más, ¿qué otra función tenemos? La inversión. ¿Cuánta es la inversión? 200 menos 25R, ¿no? Ahí tengo mi función de inversión. ¿Qué más tengo? Los Más. gastos no Los gastos. ¿Cuántos son los gastos? 100. Más, Los gastos no eran. sí. Más las exportaciones. ¿cuántos son? Ingreso. Las exportaciones, ya el ingreso ya lo consideramos. 50. Y las importaciones, 50. Simplificamos esto y me va a quedar que la demanda agregada, que es lo mismo que hablar de la producción, Profe, no se le entendió nada desde que habló la primera vez del consumo. ¿ya? Bueno, voy a tomar lista entonces, ¿ya? Aprovecho. A ver, hasta eso tomo lista. Evelyn Bailón. Presente. James Cárdenas. Presente. Lady Cumbe. Presente, economista. Yamilex Franco. Norma Wamba. Presente. Michael Guñay. Presente. Stephanie Jiménez. Stephanie Jiménez. ¿No está Stephanie? Dice que no le vale el audio, profe. Ah, ya, que alce la manito también por último. Josué Jiménez. Presente. Presente, teacher. Betsabeth Maldonado. Presente. Dani Maurat. Presente, profe Maura. Alba Méndez. Presente. Luis Mora. Aquí estoy, profe. Profe, ¿y ese cero de qué? Me imagino que tienes que justificar. Ah, ya, ya. Ya, Gabriela Morán. Presente. Case Nowak. Presente. Edgar Padilla. Presente, profe. Wilmer Quintanilla. Presente, economista. Stephanie Rodríguez. Yamilet Ronquillo. Tampoco le vale el audio, profe. Creo que se le paralizó ayer el Zoom. No, porque no la veo. No la veo aquí. A Ronquillo. Por eso digo, se le paralizó el Zoom. Creo que le votó también, no sé. Allá, cuando vuelva a ingresar, lo ponemos. Diana Sandoval. Presente, profe. ¿Listo? Noelia Ovidia. Presente. Kelvin Villasís. Presente, profe. Ah, pero espérate, que este de aquí, estoy poniendo mal la lista acá. Este es segundo parcial. Acá. Acá es la del segundo parcial. ¿Ya? Me estaba poniendo en el primer parcial. ¿Ya? Ah, es cierto que esta es la práctica que vamos a hacer. Ya, continuamos. Ya, hasta aquí está claro esta parte, ¿no? ¿Sí me escuchan? Oiga, profe, ¿y de dónde sacó después de lo que puso el consumo? Es que de ahí no se le entendió nada. El consumo. El consumo
O sea, después de eso. Ya, esta es la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación. Ya, esta de aquí es la ecuación de la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, el consumo, ¿de dónde sale el consumo? Profe, De acá. disculpe que le interrumpa, Dime. pero Valeria ahorita me acabó de enviar un audio del número de un amigo y escuche lo que dice. Que se le quedó sin Oye, la- Maite, dile al profesor que se me acabaron los datos y justo al momento que estaba tomando la lista se me cerró eso. Eso Ya, me dijo, para que le ponga la asistencia. ya. ¿Quién es? Ronquillo Valeria. Ya, yo le pongo, no se preocupe. ¿Ya? Ya, para que pueda dormir tranquilo. Ya, entonces, déjame ponerle esto, un párrafo. Ya, ahí. Ahí para que se pueda ver más. Ya, entonces tenemos la demanda agregada. Esto es el consumo. De acá sacamos el consumo. Más la inversión. La inversión aquí nos da la función de inversión. ¿Sí? Tenemos el gasto. Aquí tenemos el valor del gasto. Tenemos, por otro lado, las exportaciones y importaciones. Acá están. De ahí con eso ya logramos sacar la demanda agregada, que es el total de la producción. Recuerden que cuando ustedes estudiaban principios de macroeconomía, había la triple igualdad para calcular el PIB, por el método del gasto, por el método del ingreso y por el método de la producción. Entonces acá ya tenemos que la producción va a ser igual. Aquí lo que hago es ordeno algebraicamente esta expresión, sumo, resto y saco factor común y me va a quedar 500 más y menos 100 que multiplica a 0.75 menos 25 R. Recuerden que R es la tasa de interés. ¿Sí? ¿Llegaron hasta allí? Ahí tenemos la forma funcional de la demanda agregada. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya. ¿Qué nos pide que hagamos? Que encontremos las ecuaciones IS y la ecuación LM. Nosotros sabemos ya por definición, aquí, acá lo voy a poner mejor. Sabemos por definición que la curva IS es equivalente ¿a quién? A la demanda agregada, ¿no es cierto? Y la demanda agregada, aquí sabemos que es la tasa de interés, que en este caso estamos representando a la tasa de interés con la letra R. R va a ser la tasa de interés, ¿sí? Recuerden que aquí estamos expresando a R. Voy a ponerlo para que no se me confundan. R es R. Ah, caramba. Es la tasa de interés. ¿Ya? Tasa de interés nacional en este caso. Es la tasa de interés nacional. Para decir esto. Profe, ¿qué significa el 5 encima de la M? 5. ¿Cuál 5? Ahí abajito del mercado de dinero está Esta es la M sobre el nivel de los Este- precios. ¿Pero qué este de significa el aquí es 5? ¿Qué es prima?
No, eso es la oferta monetaria. Es la oferta monetaria. ¿Sí? Es la oferta monetaria. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos que esta es la tasa de interés, que es R, aquí lo que hago es despejo R. Entonces, al momento que despejo R, voy a tener simplemente este R pasa al otro lado, la Y pasa acá, divido, resto, y simplifico, y me va a quedar que mi curva IS va a ser R es igual, caramba que me cambia, R es igual a 17 menos 0.01 Y. Y esta es la curva IS. Despejo R para encontrar IS. Entonces, ¿cómo obtengo la curva IS? Despejando R. Entonces, IS, la curva IS va a ser ¿ya? Esta va a ser mi curva IS. Entonces aquí tengo, voy a copiar esto y voy a ponerlo acá. Inicio. Notar. Esta es la curva IS. Aquí como le hago para que se haga más pequeño el texto. Bueno, no sé cómo hacerlo más pequeño, pero ya. Entonces, esta es la... Minimice la, no, iba a decir la hoja de Word, pero no. No, es que es aquí, no sé cómo hacer más pequeño el texto. Bueno, ahí tenemos la curva IS. Hemos encontrado la curva IS. Ahora vamos a encontrar... Profe, ¿de dónde salió el 17? 17. Despeja. A ver, déjame sacar esto que me está molestando. Ya, despeja. Esta ecuación de aquí tienes que despejar R. Entonces, tú lo que vas a hacer, multiplicas 0.75 por Y. Aquí, disculpen, aquí he copiado mal. 0.75, aquí es Y. Me he equivocado. Ya, ahí. Entonces, 0.75 por Y. Aquí sería 0.75 por 100, hace 100, menos el valor, te queda 425, y este 75, Y obviamente va a restar al Y de acá, ¿sí? Y vas a tener una fracción que va a pasar a dividir al 425 y va a pasar a dividir al 25. Entonces, esa división te va a dar que R es igual a 17 menos 0.01 sobre por Y. ¿Sí? Haz el cálculo. Y ahí tienen ya calculado la curva IS. Esta es la curva IS. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la curva LM. Aquí quiero ponerla en forma de párrafo, pero no me acuerdo cómo. Puede ser así. No, no es esto. No, no es esta. Aquí. Ya. Ahí para ganar espacio. Ya. Ahí para tener más espacio. Ya, entonces tenemos, voy a poner también una hoja, de hoja.
sé por qué no se cambió todo. No sé por qué. No. No lo quiere. No me lo quiere dividir. Ya, ahí. Ahí gano más espacio. Ya. Sí, ahí tengo más espacio para trabajar. Ya hemos encontrado la curva IS. Ahora vamos a encontrar la curva LM. Déjame quitar. Ahora vamos a encontrar la curva LM. Entonces aquí voy a poner inicio y hemos encontrado la primera curva LM. Ahora para encontrar la curva LM nos referimos al mercado de dinero. Al mercado de dinero, ¿no? Dinero. Entonces para irnos al mercado de dinero tenemos que partir de esta condición de equilibrio, ¿no? Porque sabemos que va a pasar por este punto. Es lo que ustedes aprendieron en cálculo 1, aquí lo van a practicar. Entonces, venimos acá, partimos de esta condición de equilibrio. Inicio, quito esto. ¿Ya? Ahora, y una vez que tenemos esto, sabemos que la ecuación va a tener una tasa de interés y que la R, ¿dónde está? R es igual a 6%. 6%, ¿dónde está? 6%. Entonces nosotros podremos argumentar, no sé cómo ver este dibujo. Lo hago más acá. Ahí. Ahí. Y entonces nosotros vamos a saber, ¿no?, que el equilibrio, que va a ser la oferta, sabemos que la oferta va a ser algo así, va a pasar necesariamente por este punto, ¿no? Y este punto, ¿cuánto va a ser la tasa de interés? ¿Cuánto va a ser la tasa de interés aquí? Porque se está asumiendo de que estamos en movilidad. Estamos asumiendo que es movilidad perfecta. Entonces vamos a tener de que, vamos a hacer esto más acá, de que R va a ser igual a R asterisco, que es prácticamente el 6%, ¿no? 6%. Entonces sabemos que aquí la tasa de interés es R. Entonces nosotros tenemos un punto y tenemos la ecuación. Ahora tienen que calcular la ecuación de la recta que corresponde a la oferta. Y ahí aplican las herramientas que ustedes aprendieron en cálculo 1. A ver, quiero ver si de verdad pasaron cálculo 1. Calcúlenla. Profe, pero si usted mismo no hizo cálculo 1, creo. ¿Ah? Yo les di cálculo 1, por eso quiero ver si de verdad pasaron cálculo 1. Calcúlenlo. Sería solamente el menos 0.1. Tenemos, aquí, ¿cuál ecuación tienes que utilizar en cálculo 1? La que te da una coordenada y tienes la pendiente y una coordenada y simplemente tienes que encontrar la otra ecuación. Entonces, les voy a poner directamente la ecuación. ¿Pero cómo se llamaba, profe? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba la ecuación para acordarme? La ecuación de la recta pendiente. ¿Sí? Acá hay a ver, déjenme sacar esto que me está estorbando. Acá lo voy a hacer. El equilibrio, ¿por quién va a estar dado? Por la función que ya calculamos, que es 17 menos 0.01y. Voy a ponerle bien
menos 0.01 Y. Y esto va a ser igual ¿a quién? La curva IS. A la pendiente, ¿no? A la curva que ustedes la van a calcular, ya le voy a decir directamente cuánto es la curva, que es 0.01 Y menos 5, ¿sí? Ahí ese cálculo matemático ustedes lo van a hacer en casa, con calma. Tenemos aquí despejo Y. Despejo Y. No voy a hacer esta parte matemática porque ustedes ya eso lo vieron en cálculo 1, ¿no? Cómo despejar la ecuación. Me voy a ir directamente porque si no voy a perder tiempo explicando la parte de matemática que ustedes ya la han estudiado también. Entonces aquí vamos a tener que Y, ¿a qué va a ser igual? Nos va a salir el valor de 1100. Hacen el cálculo con calma en sus casas. ¿Sí? Hacen el cálculo con calma. Entonces, una vez que ya tienen hecha la primera ecuación, la función de la demanda, como tienen el punto y pendiente, conocen la pendiente, conocen el intersecto, que va a ser en el 6% para R. Una vez con eso, calculan la ecuación de la nueva recta. La nueva recta les va a salir que es 0.01 Y menos 5. Y ahí lo que hacen es encuentran la condición de equilibrio. Entonces lo único que les falta es encontrar el valor de las cantidades. Las cantidades que se van a ofrecer en este caso de la función ISLM. Y con esto ya tengo mi condición de equilibrio. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué nos está pidiendo? Encuentre las ecuaciones IS, ya aquí está la ecuación IS, y la ecuación LM. Tenemos la ecuación LM. Aquí está la ecuación LM. La ecuación LM. Y movilidad perfecta de capitales. Entonces la movilidad perfecta de capitales se va a dar cuando tenemos R, que la tasa de interés es igual al 6%. Y la producción es de 11.000 unidades. Ahí vamos a estar en equilibrio. ¿Sí? Ahí vamos a estar nosotros en equilibrio. Se parecen a los ejercicios que veíamos en cálculo 1, ¿no? Igualito a los ejercicios de cálculo 1. No mucho. ¿Ah? Es lo mismo, igualito. Y aquí ya estamos aplicando economía. Estamos viendo un ejercicio de economía aplicado a la matemática, por decirlo así. ¿Sí? Y estos son datos ya un poco más reales. Aquí ya hemos encontrado el segundo punto que dice y movilidad perfecta de capitales. Luego encuentro los valores de equilibrio de las variables endógenas. Aquí están los valores de equilibrio de las variables endógenas. Entonces ahí ya hemos contestado el primer literal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo en una evaluación les puedo poner un ejercicio parecido y les digo que encuentren y les pongo las condiciones, ¿no? Ustedes tienen que seleccionar cuál es la que corresponde. ¿Sí? Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dice la siguiente? Explique y grafique los efectos de un incremento en la tasa de interés extranjera en 2%. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés extranjera? Ay, caramba. Me equivoqué de tecla. Voy a volver a hacer la gráfica, disculpe. Aquí está anotada. Lo voy a hacer acá. Aquí tenemos una. Me faltan 4 minutos. Tenemos otra. La IS, la LM. Y tenemos
acá. El texto, sabemos que aquí es 6%, es la R, con la tasa de interés. Y acá tenemos que esta es la curva IS. Una curva IS está dado por 17 menos 0.01 Y. Y la curva LM está dado por 0.01 Y menos 0.01 Y menos 5. Y la condición de equilibrio va a ser acá en 1100. ¿Ya? Ahí tenemos ya la gráfica. Explique y grafique los efectos de un incremento de la tasa en 2%. Quiere decir, ¿qué pasa si la tasa de interés se incrementa del 6 al 8%? ¿Qué pasa si esto sube? Si esto sube al 8%. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién está subiendo? ¿La tasa de interés nacional o la tasa de interés internacional? La internacional. Entonces, si va a subir la tasa de interés internacional y estamos en movilidad perfecta de capitales, ¿qué van a hacer los que tienen dinero en activos nacionales? Van a tratar de consumir más activos. No. Van a vender sus Claro. activos nacionales para obtener activos internacionales. Entonces, eso va a generar una salida de capitales, ¿sí? Y va a presionar a que el tipo de cambio suba, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cambio tenemos aquí? No lo especifica el ejercicio, si no me equivoco, ¿no? No le especifique. No le especifica el ejercicio. Tipo de cambio fijo no dice ahí, profe. Tenemos tipo de En el cambio fijo. literal B. En Ah, el ya, si literal B no tenemos un dice. tipo de cambio fijo, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber presión para una devaluación de moneda. ¿Sí? Va a haber, si tenemos un tipo de cambio fijo, va a haber una presión por la devaluación de la moneda. Entonces, en este caso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a intervenir. ¿Cómo va a intervenir? Retirando dinero de la economía mediante la venta de dólares. Va a tener que sacrificar sus reservas, va a vender dólares. Esto va a provocar que la curva, o sea, eso va a ser prácticamente una política de contracción monetaria. Desplazará la curva hacia arriba con el fin de que se estabilice la moneda. ¿Sí? Y esa sería la respuesta del segundo literal. Se me acaba el tiempo, cerramos la sesión y volvemos a abrir para explicar el tercer literal. ¿Sí? Guardar. Ah, ya.